Iniciamos nuestro semillero contable el día de hoy. Les recuerdo que nos acompaña la doctora Liliana Delgado, es contadora pública, magíster en finanzas con especialidad en costos y NIF para pymes. Y le damos la bienvenida, doctora. Muy buenas tardes. Hola Carmenza, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde. Como lo dijo Carmenza, pues vamos a darle inicio entonces con este es nuestro tercer semillero y es un placer pues para nosotros poder compartir en este espacio con ustedes, así que todos sean bienvenidos. Voy a proceder entonces aquí a compartir mi pantalla. Hoy vamos a hablar de un tema bastante especial. Bueno, nosotros de hecho ya llevamos 2 semilleros en donde hemos hablado de la importancia de los instrumentos financieros, hicimos o dimos como una abreboca a lo que serían los cálculos del valor presente, revisamos un tema de las inversiones e hicimos unos ejercicios que involucraban el cálculo del valor presente en las cuentas por cobrar. Bueno, resulta que analizando todos estos cierres contables que hemos tenido, pues porque adicional a ser su conferencista en esta ocasión, pues yo también trabajo en el área de revisoría fiscal y trabajo también en el área de asesoramiento a las compañías de manera externa. Entonces, realizando los cierres contables me di cuenta que a nosotros, porque me pasó en las empresas, no sé si a ustedes, se nos olvidó un poco o mucho, no sé, la importancia que tienen las políticas contables. Y quizá desde el año pasado, o sea, con corte a diciembre 31 del 2022, el cierre que realizamos, y muy probablemente el corte a diciembre 31 del 2023, pues va a tener unos ajustes totalmente diferentes en cuanto a unos decretos que están nuevos, de hecho, nuevos entre comillas, recientes, pero pues su aplicación ya debería regir desde el año pasado. Es por eso que he querido hoy en nuestro semillero contable hablarles sobre las políticas contables y esos tips que debemos tener en cuenta al momento de diseñarlos. Si nosotros vamos, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar aquí? Voy a darles como un breve mapeo de todo lo que vamos a ver. Voy a explicarles el concepto del marco normativo de todas las normas internacionales. Vamos a revisar unos conceptos desde el marco conceptual que es tan importante o la sección 2. Voy a hablarles sobre el decreto 1670, que es el que cambió algunas clasificaciones para pertenecer al grupo 3. Entonces aquí van a surgir una serie de preguntas, bueno, ¿y qué sucede cuando yo me cambio de grupo? ¿Cómo aplico? Y además de este decreto 1670, vamos a revisar una resolución supremamente importante, decreto, perdón, que es el decreto 1378 del 2021, que este decreto sí o sí debería aplicarse al cierre del ejercicio, dado las condiciones económicas y los cambios, digamos, desde la parte normativa, la parte económica y legal que ha tenido nuestro país. En ese orden de ideas, pues si nosotros vamos a hablar de las políticas contables, recuerden que nosotros venimos en un proceso que es poder darle a los contadores o a los usuarios de la información o a los que ejercen esta bonita carrera las bases desde la parte normativa. ¿Qué hemos encontrado en la práctica y me incluyo? Y es que nosotros como contadores nos hace falta un poco de la parte de hermenéutica. O nos hace falta también un poco sobre aprender a interpretar las normas y cuando alguien nos pregunte algo o existe un cambio de algo, uno poder saber dónde se remite. Es por eso que en estas charlas y lo que busca el semillero con Accounter, precisamente que me parece una apuesta maravillosa, es que esos profesionales que apenas se van a enfrentar como a la vida laboral o que están recién pues como en su proceso, que salen de la universidad y van a dar ese salto, o profesionales que realmente quieren actualizar sus conocimientos desde la parte un poco más pragmática, es decir, aquí vamos a ver mucha parte de teoría y parte teórica, parte de teoría y parte práctica, perdón. Entonces, pues queremos mostrarles las normas. ¿Qué es preciso contarles? Si nosotros vamos a hablar de este tema de manual de políticas, bueno, voy a mostrarles primero el marco normativo. Si vamos a hablar de políticas contables, a estas alturas del partido, nosotros ya deberíamos tener leída por lo menos la ley 1314 del 2009, o sea, de norma internacional. Y deberíamos conocer hasta el momento que nosotros nos dividieron en unos grupos, que fue el grupo 1, que básicamente son las empresas que cotizan en bolsa, que presentan entidades de interés público y demás, que ese es el grupo de las más grandes, que es el grupo 1, el grupo plenas. Luego vamos a revisar el grupo 2, que es el grupo donde quedaron la mayoría de las empresas en Colombia, que es el grupo de las pymes. Y luego vamos a tener un grupo 3, que es el grupo micro, que son los que básicamente aplican una contabilidad simplificada. Cuando realizaron la clasificación del grupo 3, y aquí sí quiero que les quede supremamente presente esto que les voy a contar,
Y es que cuando empezamos a hacer perdón, si sufre calor, yo les he dicho, ¿no? Cuando estuvimos en el grupo 3, a nosotros nos dijeron, mira, tú puedes aplicar el grupo 3 siempre y cuando sea una microempresa que tenga menos de 10 trabajadores, menos de 10 empleados, menos de 11, perdón, que tuviese activos inferiores a 500 salarios mínimos legales vigentes, ingresos inferiores o iguales a 6.000 salarios mínimos legales vigentes, básicamente que se aplicaran los artículos se aplicaran como las condiciones mejor del artículo 437 del Estatuto Tributario. Entonces, ahí quedamos con las divisiones de grupos. Tengan, porfa, allí supremamente resaltado el grupo 3, que ese grupo 3 es el que tuvo cambios y hoy vamos a conocer cuáles son esos cambios. En ese orden de ideas, cuando crearon los grupos, pues a nosotros nos dieron como un material de estudio. Entonces aquí vienen las primeras observaciones y las primeras herramientas de nosotros como contadores para poder aprender la norma internacional, que es el objetivo de este semillero, insisto, de una manera un poco más práctica, pero conociendo de fondo la teoría. Si nos referimos a las normas internacionales del grupo 2, que es la NIF para las pymes, yo no sé si aquí ya les hice la aclaración, y es que las pymes no tenemos las NIF, sino que es la NIF, la norma internacional de información financiera. Entonces vamos a remitirnos a algo que se llaman secciones. Y las secciones son como el material de estudio. Entonces, dos apreciaciones. Cuando salió todo este proceso que nos hicieron la clasificación en los grupos, pues el Ministerio de Industria y Comercio emitió un decreto, que es el DUR 2420 del 2015, que es el decreto único reglamentario. Resulta que este decreto único reglamentario se dividió en varios anexos, yo le digo varias partecitas, y usted seleccione el que le convenga o el que escoja finalmente. Entonces nos vamos a encontrar que en este decreto 2420 del 2015, perdón, los contadores ya deberían tener un poco leído, por lo menos saber de qué les estoy contando en este momento. Y en ese decreto vamos a encontrar el anexo 1, que es el que va a tener toda la información correspondiente al grupo 1 de las normas internacionales. Obviamente ese grupo ha tenido unas enmiendas, unas mejoras y demás, pero digamos que en el anexo 1 vamos a encontrar el grupo 1. En el anexo 2 vamos a encontrar todo lo concerniente al grupo 2, al grupo pymes, que básicamente compila como lo que teníamos en el decreto 3022 del 2023 y el decreto 2129 del 2014. 3022 del 2013, perdón, y decreto 2129 del 2014. Entonces, eso contiene el anexo 2. El anexo 3, que es el que tiene la contabilidad simplificada, el grupo 3, que ahora tuvo cambios en la clasificación, como les mencioné hace un momento. El anexo 4, para los que son revisores fiscales y aplican las normas, las NIAS o las normas de aseguramiento. Y por favor tengan en su vista, en esta capacitación, el anexo 5. Ese anexo 5 no es más que las bases que se utilizan con un nuevo concepto o un concepto que introdujo, de hecho, bueno, ya lo conocíamos con el decreto 2420, pero de hecho emitieron un decreto que es el 1378, y ese decreto también o sea, emite información respecto a este tema. ¿Qué es el anexo 5? El anexo 5 tiene relación con las empresas que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha. ¿Cuál es el objetivo de este tercer semillero? Yo quiero que hoy nos llevemos claro cuál es la estructura de las políticas contables y cómo es la manera de poder auditar que esas políticas están bien. Quiero que nos llevemos claro el concepto del grupo 3 y cuáles son esos nuevos requerimientos. Y por supuesto me interesa de gran medida que nos llevemos claro cuándo una empresa cumple o no cumple con hipótesis de negocio en marcha. Y aquí en este último punto se vuelve supremamente interesante porque ustedes saben que yo soy fan de todo el tema de las finanzas y resulta que este nuevo decreto básicamente nos está llevando a que midamos si la empresa tiene la opción de continuar con esta hipótesis con base en unos indicadores que son de índole financiero. Finanzas tradicionales, como le llamo yo, pero más adelante vamos a ver un ejercicio. Entonces, aquí ustedes ya tienen el resumen. ¿Cuál va a ser la primera tarea de este semillero? Porque recuerden que la idea de un semillero es que usted y yo estudiemos. Yo me imagino que en algún momento con Afunter vamos a hacer una mesa redonda y tú y yo nos vamos a sentar allá a tomarnos un café y a discutir de las tareas que hemos dejado pues a medida que hemos participado del semillero. Entonces, primera tarea, vamos a tener el DUR 2420, vamos a leer el anexo 2, me imagino que ustedes están en grupo 2, que es el grupo pymes, y vamos a leer el anexo 5. ¿Listo? Ahí nos vamos a enfocar. Empiezan a quedar las tareas. No les voy a explicar más de este cuadro porque lo vamos a ir viendo a medida del semillero.
bueno, Liliana, vos nos dijiste que íbamos a revisar el tema de las políticas contables. Pero, ¿qué son políticas contables? Entonces, yo les dije hace un momento que la manera en cómo estudiábamos las normas internacionales, los del grupo 2, es a través de las secciones. Y todo lo que tiene que ver con las políticas contables lo vamos a encontrar en la sección 10. ¿Listo? Entonces, esto se lo vamos a enviar, este material de estudio. Y este módulo 10 se llama políticas contables, estimaciones y errores. Como ustedes van a ser tan juiciosos, e insisto, van a descargar el anexo, el decreto 2420. Ustedes se van a encontrar que ese decreto 2420 en el anexo 2 tiene más resumidas las secciones de lo que vamos a ver aquí. Resulta que cuando uno realizó hace muchos años, desde el 2014, los procesos de implementación, por lo menos uno no estudiaba tanto con esos decretos resumidos, sino que uno descargaba el material de entrenamiento, que en su momento se podía descargar de la IFRS, que es la página pues donde están todas las normas internacionales. Entonces, sugerencia, descarguen el decreto 2420, pero repasemos y estudiemos con esto que se llama material de formación sobre la NIF para las pymes. ¿Listo? Aprovechemos que viene Semana Santa y le pegan una leída a esto que es bastante interesante. Bueno, ya. ¿Qué son las políticas contables? Bueno, si vamos a estudiar de eso, tendríamos que enfocarnos en qué son las políticas contables, ¿verdad? Entonces aquí voy a explicarles, o vamos a leer mejor juntos aquí entre todos, esta parte. Todas las normas tienen esto que se llama introducción a los requerimientos. Si ustedes dicen, Liliana, ¿con qué estudias? Porque yo todavía estudio normas internacionales, ¿no? Liliana, ¿con qué estudias normas internacionales? Yo les digo, yo estudio con el material de entrenamiento, porque cuando voy a leer solito el decreto no entiendo muchas cosas, porque las normas internacionales son bastante extensas y no todas las empresas tienen que aplicar todas las normas como tal. Dice Diana, ese decreto 2420, ¿de qué año es, Diana? Ese es del 2015. Decreto 2420, y ese decreto ha tenido unas actualizaciones para que lo tengan presente. Bueno, compañeros, el objetivo de los estados financieros con propósito de información general de una pequeña o una mediana empresa es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad. Y aquí nos vamos a detener. Aquí en ningún momento nos están diciendo que los estados financieros son para presentarle a la DIAN la declaración de renta, que los estados financieros son para presentar la información exógena. Aquí nos está diciendo que el objetivo de los estados financieros con propósito de información general es proporcionar información sobre la situación financiera de la empresa, el rendimiento, que podríamos decir que es como la diferencia entre los ingresos y los gastos, y los flujos de efectivo de la entidad. A mí me encanta este tema de las normas internacionales porque le da un sentido a la parte contable que realmente debería enfocarse. Información financiera, por eso se llaman normas internacionales de información financiera. Y aquí a nosotros nos podría empezar a quedar claro un par de conceptos, y es que los estados financieros a veces nos ponemos un poco creativos. De hecho, ese concepto existe. La contabilidad creativa es cuando yo empiezo a hacer una cantidad de ajustes que me empiezan a distorsionar un poco la información financiera de la empresa, porque realizo movimientos o registros o incorporaciones que van más enfocadas a la parte fiscal que lo que está enfocado realmente en la parte financiera. ¿Por qué es tan importante esta parte de los flujos de efectivo? Los que han estado en mis charlas, y siempre les digo, yo lo voy a repetir en todas las charlas que Dios me permita dictar, y es que una empresa no vale por la utilidad o la rentabilidad que tenga en su estado de resultados. Una empresa no vale por eso. Ay, es que esa empresa tiene 5.000 millones de utilidad, ¿y la plata dónde está? Por eso es que las normas internacionales a este estado de situación, a este estado financiero, que es uno de los flujos de efectivo, le da tanta importancia, y es porque ahí precisamente en ese flujo es donde nosotros como contadores podemos determinar y analizar de esa utilidad que yo tengo contable, cuál es la capacidad que tiene la empresa para generar ese dinero, esa rentabilidad, la puedo generar en efectivo. Y en ese orden de ideas, después de convertir eso en efectivo,
Entonces, ¿cómo la distribuyo? Entonces, yo tengo unos gastos o realizo unas salidas de dinero que son de inversión, realizo unas salidas de dinero que son de financiación y realizo unas salidas de dinero que son de la operación. Entonces, tenemos ya como los tres rubros del flujo de efectivo: operación, inversión y financiación. Entonces, hasta aquí yo quiero que les quede claro, y esto de pronto a nosotros como contadores nos va dando una idea y una pista hacia dónde nuestra carrera, hacia dónde nuestra profesión nos va a ir llevando. Y es que las normas internacionales nos los están diciendo, son normas internacionales de información financiera. Hasta aquí es importante que ustedes conozcan unos conceptos financieros. De hecho, nosotros el año pasado, no recuerdo, finalizando el año pasado, dictamos un taller de conceptos financieros, y yo no sé si ven de las grabaciones para que lo vayan revisando, pero hasta aquí yo quiero que se lleven un concepto financiero, y es que las normas internacionales y en sí, desde la parte de las finanzas, los intereses cumplen un papel muy importante. Los que estuvieron en los 2 semilleros pasados, ustedes pudieron observar que yo realicé unos ajustes de cálculo del valor presente, en donde se descontaba un valor a una tasa y eso se traía al valor presente. Entonces, cuando yo traigo un valor futuro y lo traigo al valor presente descontado una tasa del mercado, una tasa de interés, yo lo que estoy haciendo es, a través de esa operación, determinar cuál es ese interés implícito. Siempre les digo algo, yo les voy a mostrar las fórmulas porque yo sé que aquí muchos somos visuales. Por ejemplo, yo soy visual, tú a mí me dices 2 más 2 es 4, yo tengo que ver que 2 más 2 sea 4. Entonces les voy a mostrar las fórmulas, pero yo no quiero que aprendamos eso. Yo quiero es que nos llevemos el concepto y lo podamos interiorizar para que al momento en que ustedes tengan que aplicar el juicio profesional que tanto lo nombra la norma internacional, ustedes tengan la capacidad para decir, vení, a esto le aplico esta tasa porque es de esta manera, ¿vale? Entonces, las políticas, hasta aquí podríamos concluir que las políticas se deben crear pensando en la parte financiera de la compañía, en la parte de mostrar el rendimiento y de optimizar el rendimiento de las empresas, y a través de poder conocer y clasificar de manera correcta los flujos de la entidad. ¿Para qué nosotros hacemos esto? ¿Para qué presentamos estados financieros? Para que sea útil, ¿cierto? Y que esta información sirva para tomar decisiones económicas de una gama amplia de usuarios que no estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de la información. Y esta partecita que está aquí va muy de la mano con ese decreto 1378, útil para la toma de decisiones económicas. Cuando nosotros veamos ahorita en un momento cómo se crea o cómo se calcula esa hipótesis de negocio en marcha, o cómo yo calculo esos indicadores para saber si una empresa está en insolvencia mejor, pues ustedes van a ver que ahí está involucrado netamente la parte financiera, ¿vale? Ahora bien, el objetivo de la sección 10, o sea, la que estamos viendo de políticas, es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar. Se las voy a resaltar aquí porque las revelaciones son sumamente importantes. Entonces, la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores de un periodo anterior. Así que si usted tiene que corregir un error, una inconsistencia de unos estados financieros anteriores, quédese porque le voy a explicar cómo es el ajuste que tienen que realizar. ¿Listo? Ahora, para resumir ya todo esto y pasar a nuestra presentación, ¿qué son políticas contables? Las políticas contables son los principios, las bases, las convenciones, las reglas y los procedimientos específicos adoptados para por una entidad al preparar y presentar estados financieros. Entonces, aquí yo voy a regañarnos porque en algún momento de mi carrera también lo hice. Y es que, ¿cuántos de aquí usted ya se va a responder solito? Olvidé decirles algo. Usualmente en mis capacitaciones me gusta cómo interactuar. Entonces, el 1 va a ser sí y el 2 va a ser no. Cuando yo les pregunte algo, 1 sí y el número 2 va a ser no. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos de aquí tomaron esas políticas contables que estaban por ahí en Google, las descargaron, copiaron y pegaron en la empresa? Y resulta que muchas empresas a las que uno va a revisar y va a auditar se encuentra con que tienen, creo que era aliados, sí, creo que todo el mundo copió esas políticas contables. Y resulta que muchas empresas ahora hicieron un cambio de contador, un cambio de revisor fiscal, un cambio del analista contable, la persona que registra la información. ¿Y qué es lo primero que uno pide? Lo primero que uno pide son los manuales de políticas contables.
En ese orden de ideas, un manual de políticas contables debe tener es como mi faro, realmente un manual de políticas contables es mi faro porque esa va a ser mi Biblia y dentro de la empresa, pues yo necesito saber cuáles son los procesos y cuáles son los procedimientos para llevar a cabo e incorporar unos hechos económicos. Ahora aquí también quiero hacerles una aclaración. ¿Cuántos de aquí cuando llegan a una nueva empresa piden los estatutos y los leen? Mira, es aterrador porque es que los estatutos es lo que la empresa podría hacer desde la parte legal y comercial. Y así como los estatutos son tan importantes, las políticas contables son igual de importantes para nuestra poderosísima área contable. ¿Listo? Entonces, tarea, aparte de ese decreto 2420, vamos a leer los estatutos tributarios, por favor, para que miremos desde la parte legal la empresa qué puede hacer y qué no puede hacer. Y vamos a revisar con los insumos de hoy, vamos a comenzar a auditar los manuales de políticas contables para que podamos determinar si en el momento en que la contadora o el contador decidió tomar sus vacaciones a Dubái y se va a ir un mes, pues se puede ir tranquilo porque la persona que lo va a reemplazar con el manual de políticas podría ejercer su labor. Eso es lo que deberíamos salir de hoy de esta charla con esa idea, por lo menos con el bosquejo. Cuando aquí me hablan de procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar los estados financieros, es importante que aquí uno pueda conocer la empresa. Todos los sectores son diferentes. El sector salud se maneja de una manera, el sector de producción se maneja de otra manera, el sector comercial se maneja de otra manera. Entonces, pues cada entidad va a tener, por ejemplo, sus procedimientos específicos. En el caso del sector salud, puede que nosotros el deterioro de las cuentas por cobrar lo manejemos de una manera diferente a lo que lo va a llevar una empresa productiva y una empresa comercial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las políticas contables las manejamos en muchos países, pues usted debe conocer su empresa y crear las políticas contables desde las bases que le da la norma, por supuesto, pero crear esas políticas que sean específicas y que se ajusten a la realidad de su compañía. En ese orden de ideas, las políticas contables ya no pueden ser copiar y pegar. ¿Qué he hecho yo también en la práctica en cuanto al tema de los procedimientos específicos? Cuando me dicen procedimientos específicos, yo opté por dejar, perdón, volví. Cuando a mí me hablan aquí en esta parte de procedimientos específicos, yo opté por dejar, y que era lo más claro para mi empresa, dejar estipulados los procesos y los procedimientos que son más importantes para cada cargo. Para mí, ¿cuáles son los más importantes para cada cargo? Por ejemplo, una empresa que da muchísimo crédito. Las empresas que dan muchísimo crédito deberían de tener procesos y procedimientos claros sobre cómo yo debo hacer para solicitar un crédito. Entonces, por ejemplo, el posible cliente tiene que diligenciar el formato 001/001, donde anexe tales documentos actualizados para poder analizar el crédito. Con base en esto se entra a hacer un análisis de la capacidad financiera y la capacidad de pago respecto a los estados financieros que nos entregó a la compañía, y ya con base en esto determinamos. Cuando ya se le da un crédito, entonces yo digo, mira, es que este cliente tiene máximo hasta un plazo de 90 días para pagar. Si el señor ya no me paga después de 90 días, entonces vamos a entrar a otro proceso en donde la persona encargada de cartera va a empezar a hacer unas llamadas y va a enviar cartas, y luego si ya definitivamente no pasa el abogado y si definitivamente después del abogado no pasa, entonces pues deterioramos si excede los 360 días y es un valor material. Entonces, revisen dentro de su compañía cuáles son esos procesos y esos procedimientos específicos que pudiesen apoyar esas políticas contables que finalmente son las que me dan como, insisto, que son como el faro dentro de la compañía respecto a lo que nosotros pudiéramos hacer o no pudiéramos hacer. Eso es como desde la parte más teórica que quería contarles. Ahora, ¿cómo analizar y cómo interpretar los manuales de políticas? De hecho, esta fue mi manera de poder aprender norma internacional. Yo no les he contado bien esa historia. Yo hice un diplomado. Yo salí de la universidad por allá en el año 2013. Sí, 2013, pero en ese entonces las universidades no explicaban mucha norma internacional. Sí tuve un profesor buenísimo que era de Carvajal, un señor alto, delgado, y él nos explicó como combinación de estados financieros, creo que era.
combinaciones de negocios, perdón, y era maravilloso, o sea, era buenísimo, pero el resto de la carrera yo no vi. Entonces yo entré a hacer un diplomado en una universidad X y yo no entendí nada, les cuento. Entonces dije, no, esto no es para mí, me voy a cambiar de carrera, así que si alguno lo está pensando, no se preocupe, eso cambia con el paso del tiempo. Pero tuve un profesor buenísimo en ese diplomado y me dijo, Liliana, el truco para aprender norma internacional es que trabajes con el material de estudio, que es el que yo les estoy mostrando, y que comprendas cuál es la estructura de la norma internacional. Entonces le dije, venga, profe, ¿cómo? Harold se llama él. No voy a decir el apellido porque es muy conocido. Profe Harold, ¿cómo es la estructura? Me dijo, analízalo y luego me cuentas. Y esta es la conclusión de cómo deberían estar los manuales de políticas para que ustedes puedan y se les facilite en la ejecución. Los manuales de políticas deberían de tener 4 elementos principales. El primer elemento, que es el de reconocimiento, el segundo elemento, que es el de medición inicial, el tercer elemento, que es el de medición posterior, y el cuarto elemento, que es el de ver revelaciones. Entonces, iniciemos por reconocimiento. Reconocimiento es uno poder tener la capacidad y el juicio profesional para poder decir, este hecho económico sí lo incorporo en mis estados financieros. Les voy a poner un ejemplo. Llega un gerente a la empresa y nos dice, mire Liliana, o señor, voy a mirar quiénes están aquí. Por aquí está mi doctor Jairo Cervera, me imagino. Dice el contador de, hola Milen, oigan, voy a hacer un paréntesis gigante. Milena, nosotros nos seguimos en redes sociales. Y ustedes pueden creer que Milena en el evento que estuvimos en Bogotá estaba detrás mío y no fue capaz de saludarme, o sea, no se lo voy a perdonar nunca. Entonces voy a tomarla aquí de ejemplo. A Milena le llega el gerente y le dice, mira Milena, yo realicé esta compra de este activo fijo, se dio este hecho económico, ¿necesitamos factura? La respuesta es no. Recuerden que aquí siempre va a primar el hecho económico como tal. Entonces, llega el gerente y le dice, mira Milena, compramos este vehículo por 450 millones de pesos, necesito que lo incorpores a los estados financieros, que realices el registro contable. Entonces, Milena debería tener la capacidad de decir, venga, analicemos entonces si esto que usted me está trayendo efectivamente forma parte o cumple con los requisitos para formar parte de los estados financieros. Entonces, si nosotros estamos hablando hasta hoy, 29 de marzo, y les realizo la observación, porque hasta hoy está el marco conceptual para las pymes de esa manera, y es que yo reconozco un activo cuando poseo el control, cuando el hecho económico es de un suceso pasado, cuando espero recibir beneficios futuros económicos y cuando puedo medir el precio de confiabilidad. Si Milena, después de ese hecho económico, lo que le dice el gerente que lo va a incorporar, Milena llega a la conclusión de que si cumple con estas características, pues entonces ella tendría que reconocerlo como un activo. Entonces, este primer campo, este primer encabezado de reconocimiento es precisamente eso, es poder dar esas pautas para que en los estados financieros el personal contable pueda realizar el registro. Eso es lo primero. Y así sucede con activo y pasivo. Así que tomen apuntes porque les voy a dejar otra tarea. Porque la idea de un semillero es eso, ¿no? La idea no es que esto se vuelva magistral, sino que nosotros tengamos nociones, estudiemos y luego nos sentemos a debatir, que va a ser en la segunda fase del semillero contable como tal. Entonces, ¿de dónde ustedes pueden tomar criterios para poder decir, mira, es que sí es un activo que cumple con las condiciones o definitivamente esto no cumple con las condiciones para incorporarse en el estado de situación financiera de la compañía? Entonces, aclaración. Cuando uno sabe hacia dónde va, pues es mucho más fácil tomar decisiones. En este caso, a mí, ¿qué me sirvió? Y me imagino que los otros que han estudiado norma internacional igual. Leer los marcos conceptuales. Así que ustedes, junto con la presentación, van a recibir este archivo que se llama marco conceptual, pero oído con esto. Yo les hablé de los grupos, ¿no? El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3. El grupo 1, que es el grupo de las plenas, este grupo sí tiene marco conceptual. Entonces, nosotros les vamos a enviar el marco conceptual que ya está revisado con las normas mírenmelo aquí, por favor. Este está revisado con las normas del 2020, ¿vale? Entonces, el marco conceptual yo les sugiero que los lean. Aunque este marco conceptual, como les digo, es para las empresas plenas, a mí me ayudó un montón a poder comprender los conceptos. Cuando tú sabes que es un activo, pues te es mucho más fácil decirle al gerente, no, mira, es que esto no es un activo para la empresa, no lo voy a incorporar, ¿vale? Pero si usted no se quiere leer el marco conceptual, sino que quiere leer lo que es de NIF para las pymes, entonces vamos a leer la sección 2 de conceptos y principios generales.
Esta sección 2 de conceptos y principios generales es, de hecho, uno antes de empezar a estudiar norma internacional debería leerse esta sección 2, porque aquí te va a ir diciendo qué significa cada cosa. Por ejemplo, la situación financiera de una entidad es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta. Eso nos suena a lo que hemos visto toda la vida, ¿verdad? Y estos tres se presentan en el estado de situación financiera, que es lo que nosotros antes llamábamos balance. Y aquí, por ejemplo, este concepto, esta sección 2 de conceptos y principios generales, nos dice que un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Hasta hoy, 29 de marzo, esta es la definición para pymes. Si ustedes van a revisar el concepto, el marco conceptual de las plenas, ustedes van a poder determinar que la definición de activos difiere un poco. De hecho, ese es uno de los cambios. Vamos a buscar aquí activos. Ese es uno de los cambios que se incorporó. Entonces, observen que aquí, para una plena, un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Y un recurso económico, miren que aquí me habla de un recurso económico presente, y acá me aclaran que un recurso económico es un derecho que tiene el potencial, ¿sí observan lo que puede cambiar una palabra? El potencial de producir beneficios futuros económicos. ¿Listo? Entonces, dice en esta sección se van a analizar qué son derechos, qué es potencial y qué es control. Porque es que tú estás diciendo en tu manual de políticas que un activo es un recurso. Dame un segundo, qué pena. Macarena, ven. No, Macarena, por favor. Perdón, ¿ustedes alguna vez han tenido como mascota un perrito golden? Ay, no lo tengan. Si es contador y sufre de estrés, no lo tengan. Bueno, yo no sufro tanto estrés, así que sí puedo tener. Bueno, les vuelvo acá al tema. ¿Saben qué ha hecho? Fue y sacó una esponja y se la está comiendo. Ay, no. Bueno, les decía, cuando nosotros analizamos entonces el manual de políticas y nosotros estamos diciendo que un activo es un recurso controlado, ¿cierto? Que es un derecho que tiene la entidad del que se espera recibir beneficios futuros económicos, pues uno tendría que empezar a desglosar qué es un derecho, qué es potencial y qué es un control. Y eso precisamente es la herramienta que nos da el marco conceptual. Por eso yo les insisto que lean desde el marco conceptual y si ya le da mucha perecita, pues lea la sección 2 de conceptos y principios generales. Pero a mí sí me parece muy importante que pudiese leer el marco conceptual para que le quede claro por lo menos qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es un valor residual, qué es un ingreso, qué es un rendimiento y qué es un gasto. ¿Por qué me parece supremamente importante que nosotros podamos entender esto? Y recuerden, la idea del semillero es dar herramientas para que usted como contador tenga unas bases pragmáticas, eso mezcla tanto lo teórico como lo práctico, pero sobre todo que usted tenga las bases de dónde ir a consultar. Vuelvo y los traigo acá. ¿Por qué es tan importante leer ese marco conceptual? Nosotros nos encontramos en varias de las auditorías y revisiones que se realizan, compran un equipo, compran un inventario y resulta que el proveedor les otorga un descuento para ese inventario. Entonces, vamos a decir que nos dieron 50 millones de descuento por pronto pago, por ese inventario. ¿Qué hacemos nosotros o qué hacíamos antes? ¿Y qué hacen algunos contadores? Llevan ese descuento y lo registran, es como un ingreso financiero. Lo llevan por allá una 4210. Entonces, cuando uno empieza a leer qué es un ingreso, pues uno se da cuenta que probablemente ese descuento que a nosotros nos están dando en la compra de ese inventario no es un ingreso financiero, sino que ese descuento forma parte de un menor valor del costo o un menor valor del inventario. Pero solamente esa herramienta la vamos a poder tener si nosotros tenemos claros qué son los conceptos, qué es ingreso, insisto, entonces les va a quedar una tarea para nuestro próximo semillero. Vamos a debatir qué es un ingreso, qué es un gasto y qué es el rendimiento para su empresa. Y con base en eso, entonces usted ya podría estipular, obviamente que es un activo y un pasivo, por supuesto, ¿no? Ya podría estipular de manera correcta el reconocimiento que va a tener allí. ¿Listo? Eso es lo primero. Listo, Liliana, sigamos con el ejercicio del vehículo. Entonces, el ejercicio del vehículo nos dice que vamos a reconocer ese activo por 450 millones de pesos y Milena lo va a hacer porque cumple con todas estas características que hasta el día de hoy nosotros tenemos.
Entonces, la pregunta que Milena se tiene que hacer y su equipo contable es, ¿cómo lo voy a registrar o cómo lo voy a incorporar en los estados financieros? Entonces, aquí es donde viene el segundo momento, yo le digo el segundo momento de la norma, y es la medición inicial. Y la medición inicial es precisamente esa pregunta que nosotros tenemos que hacernos, que es la pregunta capciosa, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo lo incluyo? ¿Cómo lo mido? ¿Listo? ¿Cómo mido esto? Entonces, la norma internacional, y cuando ustedes lean la sección 2 de conceptos y principios generales, se van a dar cuenta ahí que a nosotros pues nos permiten lo que hemos manejado toda la vida, que es el costo histórico, pero que nace un concepto maravilloso, que de hecho creo que antes también se utilizaba en el 2649, sino que pues como que poco en la parte financiera, un concepto maravilloso que se llama el costo histórico amortizado, y también nos vamos a encontrar con el valor razonable. Vamos a hablar como de esos tres que son los más utilizados en el tipo de empresas que son pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces, aquí viene la pregunta también que debería estar en su manual de políticas. Hablemos entonces, sigamos con el caso de la propiedad planta de equipo. Si yo voy a crear una política de propiedad planta de equipo, pues yo tendría que decirle a la persona que está allí cuándo reconoce esos activos al costo. Insisto, el costo es lo que hemos manejado toda la vida. Entonces, hoy el gerente me dice que 450 millones, por este valor se dio el hecho económico, entonces por ese valor lo incorporo en los estados financieros y lo llevo a la cuenta 15. Oigan, tienen que saber algo de mí, ya que vamos a ser aquí amigos del semillero. Yo sé que las normas internacionales no tienen estructura de plan de cuentas, porque aquí lo importante es como alguna estructura que se llamaba del XBRL, o sea, como la presentación y la taxonomía, perdón, la taxonomía como tal de la presentación es lo importante, pero les cuento que yo no he podido sin cuentas. Para mí sí es importantísimo saber que esta compra del vehículo la tengo que llevar a la 15 y que el IVA va a ir a otra cuenta, si no yo no entiendo, así que me excusan si de pronto alguien ha escuchado, y que de hecho es cierto que las normas internacionales no utilizan cuentas, pero para mí sí es importante poderles explicar los ejercicios así. Entonces ustedes van a ver que aquí vamos a interactuar bastante con el plan de cuentas. Entonces, sigamos con la compra del activo, del bien, que me costó 450 millones de pesos. Si esta compra y este pago se realizan unas transacciones de tipo normal, que si usted me pregunta a mí qué es de tipo normal, no, pues que la pagues menos de un año, ¿cierto? Básicamente que la pagues menos de un año. Listo, entonces yo la reconozco en la 15 contra mi cuenta por pagar y chao. Pero resulta que aquí lo vamos a poner un poco más interesante. Lo que yo les acabo de mencionar acá de los 450 millones es lo que hemos utilizado como costo. Pero resulta que el gerente tiene un súper amigo y ese súper amigo le dijo, no, vení, llévate el carro y el carro me lo vas a pagar en 16 meses. Entonces uno aquí se tiene que hacer una pregunta como analista de la información. ¿Te van a cobrar intereses? Por eso yo insisto tanto en que el concepto de interés es tan importante desde las finanzas. ¿Saben por qué? Porque los intereses son los que representan la pérdida del dinero en el tiempo. Y al uno poder comprender ese concepto de que representa la pérdida del dinero en el tiempo, o sea que cuando yo no cobro interés y cuando a mí no me cobran interés, el que lo está asumiendo a la empresa es importante. O sea, uno tiene que saber sí, básicamente la importancia que si yo dejo de cobrar mi interés por una transacción de largo plazo, pues hombre, es la empresa la que está perdiendo valor, es la empresa la que está perdiendo dinero, porque al no cobrar interés, que el interés es el que me representa esa pérdida del dinero, pues lo está asumiendo la empresa dentro de esos valores que yo cobré y que se supone que tiene el interés implícito. Voy a mostrarles un ejercicio para que les quede un poco más claro. Insisto, no me interesa que se aprendan las fórmulas. Sí, cogí una cosa. No me interesa que se aprendan las fórmulas porque ustedes las van a tener. Yo quiero es que se lleven el concepto. Entonces, volvamos al tema de los 450 millones de pesos. El amigo chévere nos dijo, sí, listo, lléveselo y me pagan 16 meses. Yo le pregunto a mi gerente, ¿te están cobrando interés? Y el gerente me dice, no, mira que él me dio ese vehículo en 450 y no me va a cobrar interés. Y yo, ok, eso quiere decir, de acuerdo a la sección 17 de propiedad planta de equipo y la sección 11 de instrumentos financieros, esta sección 11 ya la tenían de tareita, ¿no? La hemos visto en los 12 millones semilleros anteriores. La sección 11, que es de instrumentos financieros, nos dicen, no, entonces mira, cuando tú compras o vendes algo que está por fuera del sector,
por fuera de lo normal del hecho económico, digamos que excede los 360 días, o sea, los 12 meses, pues tienes que analizar si vas a cobrar un interés o vas a calcular ese interés implícito, porque es que nadie te presta el dinero porque sí, es básicamente como la intención de la norma. Recuerde que la norma es normas internacionales de información financiera. Y entonces el interés es supremamente importante desde las finanzas. ¿Por qué? Porque me representa la pérdida del dinero en el tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice la norma? En 16 meses vas a pagar 450 millones de pesos. Entonces estamos hablando del valor futuro, el BF desde Excel, desde las finanzas. Yo necesito al día de hoy, ¿cierto? Al día cero, que es cuando se me da mi hecho económico, necesito saber estos 450 millones cuánto cuestan. O sea, si se supone que aquí tienen los intereses implícitos, ¿por qué no me cobraron el interés explícito? Entonces se supone que están implícitos al día de hoy en cuánto sale. Liliana, entonces nos estás diciendo que aquí es donde empieza a jugar la parte financiera de la empresa y necesito realizar el cálculo del valor presente. ¿Es eso? Listo, entonces ya sabemos que tenemos un BF, vamos hablando ya en términos financieros, yo les digo estas palabras cocteleras. Entonces un BF, que es un valor financiero, vamos a traerle un valor A. No estoy hablando de valor neto actual, también quiero que aclaren eso. He visto por allí, no es que el valor neto actual, el valor neto actual es para inversiones y proyectos de inversión. Cuando estamos hablando de normas internacionales es BA, que es el valor actual. ¿Listo? Entonces, para poder hacer este juego, yo necesito una tasa. Yo necesito una tasa de interés para poder descontarlo. Entonces, en este caso, yo voy a cambiar una tasa que sea más acercada a la realidad. Entro a la página de mi banco y en la página de mi banco, yo tengo un banco X que se llama Counter Bank. La tasa que ese banco me da para un crédito similar, si yo fuera a realizar un crédito de un préstamo de un vehículo para pagar en 16 meses, el crédito, la tasa que el banco me daría sería del 31.10 efectiva anual. Pero pilas, porque es que la contabilidad y los registros que nosotros realizamos contablemente no se dan de manera anuales, pues uno cada mes tendría que ir amortizando e ir calculando los intereses tal como uno lo hace con un crédito, ¿sí o no? Uno cuando tiene un crédito, cada mes va devengando o va registrando o incorporando la parte financiera, los gastos financieros. Entonces, debo convertir esa tasa efectiva anual, convertirla a una tasa mensual. Ahí les voy a dejar un momento el video para que lo conviertan, que no es más que traer ese 31.10 y saber que en 12 meses, menos uno porque es mes vencido, pues ese interés del 31.10 anual se convierte en 2.282 mensual. Entonces ya tengo un BF 450, ya tengo una tasa y tengo una N. Entonces váyanse aprendiendo esto, no sé los que estén tomando apuntes, yo soy bien escuelera, les cuento. Entonces el BF, una I que es interés en las finanzas, una N que significa tiempo y vamos a tener por acá una BA que es valor actual. Entonces ya tenemos 3 de estas variables, 3 de las 4 variables que necesitamos. ¿Listo? Ahora, con base en esto, entonces vamos a calcular el valor presente. Voy a darle aquí F2, les dejo un momento la fórmula para que la alcancen luego a copiar, pero básicamente el valor presente a pie le llamo yo. El valor presente a pie es tomar el valor de la transacción, lo dividimos sobre 1 más la tasa mensual, elevado al tiempo que nosotros, pues que el señor nos dio para pagar. ¿Listo? Entonces, eso me determina que son 450 millones en 16 meses a hoy, que estoy dando el hecho económico, son 313, 623, 737. Yo quiero que por favor me dejen en el chat, mientras yo voy a leer las preguntas, me dejen en el chat esto que yo acabé de hacer, qué medición estoy utilizando. O sea, ¿qué acabé de hacer aquí? Yo les mencioné acá que en las políticas nosotros teníamos unos tipos como de mediciones. Entonces, ¿qué medición estoy utilizando aquí mientras leo las preguntas del chat? Dice, si la empresa tiene inicialmente actividad solo de arrendamientos y posteriormente también se dedica a construcción, ¿qué se debe hacer? Actualizar las políticas. Hola, Jairo. Listo. Sí, Diana, las secciones se van a ir compartiendo a medida que las vamos aquí estudiando, ¿vale? Listo. Entonces, miremos acá en el chat. Dice costo amortizado. Sí, Giner, nosotros les vamos a enviar la medición. Les vamos a enviar todo el material.
Por ahí me dijeron, no sean tímidos, que esto es un espacio para que todos aprendamos, ¿vale? La única manera de aprender es equivocándose. Y mejor equivocarse aquí, no en la empresa. Ay, Miguel Pimiento, eso que acabas de decir, no, no. Eso es muy común, ¿no? Pero no se puede hacer. Listo. Entonces, la respuesta de lo que nosotros acabamos de hacer aquí es el costo histórico amortizado. Ahora, ¿cómo nosotros empezamos a registrar? Voy a llevarlos acá de la mano nuevamente la teoría. Entonces, Liliana, ya que nos explicaste allí, les expliqué ya la medición inicial. Y ya sabemos que en esa medición inicial, cuando es un hecho económico que excede los 360 días, que no nos van a cobrar intereses y que sea material el cálculo, pues voy a hacer el cálculo del valor presente para poder determinar cuál es el interés que tiene implícito en la transacción, básicamente. ¿Cómo se contabiliza esto para que nos quede un poco más claro? Pues nosotros deberíamos, si estamos hablando de una compra de una propiedad, planta de equipo, pues uno registra esto por acá en la 15, en el débito, como les dije, yo soy fan de las cuentas, registramos por acá en la cuenta 15 los 313,000 contra la cuenta 22 o la cuenta 23, digamos que las cuentas por pagar, y esto es lo que nosotros tendríamos en el momento cero, que es el momento en cuando se da el hecho económico, es decir, el momento de la medición inicial. Pero bueno, Liliana, si a este señor vamos a tenerle que pagar 450 millones de pesos, entonces esa diferencia, que la diferencia son los 136 millones, observen aquí, perdón, entre el precio de la transacción y el valor presente, pues la diferencia de 136 millones de pesos es el interés implícito, ¿cierto? Como no nos lo cobraron explícito, se supone que está implícito. Pero cuando yo le vaya a pagar al señor, ¿cuánto tengo que pagarle? 450. Entonces, aquí ya chequearíamos como el primer punto, que es la medición inicial. Espero les haya quedado claro. Si voy muy rápido, por favor me dicen, porque yo suelo hablar así como rapidísimo porque quiero contarles muchas cosas. Entonces, en la medición inicial reconocimos ya ese activo. Ahora, ¿qué va a pasar con la medición posterior? Entonces, la medición posterior son todos esos ajustes que se dan después de la medición inicial, súper simple. Entonces, si yo compro una propiedad, planta de equipo, si adquiere un bien, pues ¿cuáles son esas mediciones posteriores? Entonces vamos a empezar a hacer los reconocimientos de los intereses, porque es que, Liliana, si vos nos dijiste que vamos a aplicar una fórmula del valor presente para poder hallar ¿cuáles son los intereses implícitos? Pues esos intereses implícitos en algún momento hay que registrarlos, o hay que devengarlos, o hay que incorporarlos, ¿cierto? Entonces, eso forma parte de la medición posterior. Todos los ajustes que se realizan después de que se dé ese hecho económico inicial. Y aquí en la medición posterior, entonces también vamos a medir unas cosas al costo, otras al costo amortizado y otras al valor razonable. Sigamos con el ejemplo entonces del vehículo. Ya luego mes a mes, esto yo le llamo siempre, los que han estado en mi clase saben, yo le llamo esto momento cero, que es el momento en que se da el hecho económico, y luego empiezo por acá a registrar en el mes 1. Entonces, en el mes 1, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a registrar este componente financiero, que es lo mismo que los intereses, sino que suena más cool componente financiero, ¿no? Para que vayan apuntando. Entre financieros, el componente financiero, los intereses, sí, será más chévere. Entonces, en el mes 1, uno empieza a registrar aquí la cuenta 53. Yo siempre les sugiero que todos los ajustes que tienen que ver con el módulo o el proceso de normas internacionales las creen con unas cuentas diferentes, unas cuentas X. ¿Por qué? Porque fiscalmente tú vas a tener unos intereses, puede que en un préstamo o algo así. Y esos intereses sí te van a servir desde la parte fiscal. Pero en la parte de norma internacional tú vas a tener unos intereses que realmente a la parte fiscal no le interesan. Los invito a que revisen las 2 videocápsulas que ya están en la página de Accounter, que son en diciembre. Ay, no, de hecho, debo como 5 videocápsulas, pero entonces que revisen esas videocápsulas y ahí les explico la importancia de entender ese 21-1. ¿Listo? Entonces, como este ajuste es solamente para norma internacional, por este motivo es que yo lo voy a llevar aquí en la cuenta 53. Y mes a mes empiezo a registrar o incorporar en mis estados financieros este componente financiero. Entonces voy a irlo alimentando una cuenta del gasto, pero gasto financiero contra una cuenta por pagar. Observen que yo aquí ya no lo llevo. Yo aquí ya no estoy llevando este 53, perdón, estos 7 millones que son los intereses. Voy a dejarles aquí la fórmula para que la puedan apreciar. Lo que tienen aquí en la parte inferior es una tabla de amortización. Eso lo vimos en la sección 11, en los 2
semilleros anteriores. Entonces, lo único que yo estoy haciendo aquí es a ese capital, ¿cierto? A ese saldo inicial de ese vehículo que lo incorporamos en nuestros estados financieros por 313 millones, porque el valor era material, entonces empiezo a aplicarle los intereses mensuales. Y por ejemplo, en el primer mes me da que el interés o el costo financiero es de 7.157.642. Y es precisamente ese valor que empiezo aquí a registrar. O sea que la cuenta 15 o la cuenta de la compra de la propiedad, planta y equipo siempre va a quedar por 313.623.737 desde la parte contable, desde la aplicación de los marcos técnicos normativos contables. Porque en la parte fiscal es algo totalmente diferente. En la parte fiscal, insisto, el artículo 21-1 del Estatuto Tributario les va a dar una luz, pero básicamente todos esos ajustes del cálculo del valor presente, intereses implícitos, ajustes al valor razonable de las acciones, no le interesan a la DIAN. A la DIAN le sigue interesando sus 450 millones de pesos, que son los fiscales o los nominales. Pero en la parte como las normas internacionales son de información financiera, pues a las normas internacionales sí les sirven. Y miren, yo les voy a hacer una sugerencia. Nosotros a veces, porque insisto, tenemos demasiadas responsabilidades, pero gracias a Dios siempre hay que hacer, pero nosotros a veces nos volvemos muy creativos con la contabilidad. Si ustedes lo hacían antes, yo les sugiero que ya no lo hagan. Ustedes no saben el lío en que nos podemos meter si ese, por ejemplo, vamos a aplicar ahorita al final de la charla, vamos a aplicar la hipótesis de negocio en marcha. La hipótesis de negocio en marcha es netamente financiero. Y si ustedes aplicaron mal estos reconocimientos, si aplicaron mal estas mediciones, mejor, y usted resulta que esa hipótesis de negocio en marcha le dio que la empresa está súper bien de solvencia, la empresa tiene para cubrir, y resulta que eso es mentira, nosotros como administradores sociales de la empresa, pues podríamos tener un problema porque no estamos monitoreando la información. Entonces, yo les sugiero que revisen este tipo de transacciones si les aplican dentro de la compañía y no ignoren esa parte de los intereses. ¿Quiénes de aquí tienen préstamos bancarios? Los préstamos bancarios, si Dios quiere, es para el próximo semillero, pero los préstamos bancarios también tienen un efecto diferente en la parte de los intereses si hay materialidad. O sea, puede que el banco me dé un interés de 100 millones de pesos, pero bajo NIF me va a dar un valor de un interés diferente. Por eso, insisto, y ojalá apunten allá, ojalá me manden fotico de que apuntaron, de que el interés es muy importante desde las finanzas porque reconoce la pérdida del dinero en el tiempo. Y de ahí parte todos estos ajustes. Todo lo que nos crearon de la norma internacional parte prácticamente de ese concepto desde el índole financiero, claro está. Bueno, entonces, aquí ya chequeamos la medición inicial, chequeamos la medición posterior. Entonces, en medición posterior, uno básicamente lo que podría dejar en la política es que después de que se da el hecho económico inicial, cuando se realizan transacciones medidas a través del costo histórico amortizado o compras de inventario o adquisiciones de propiedad, planta y equipo, si esa compra se extiende a plazos que no son comunes o que no son normales dentro de mi empresa y dentro del sector, ¿cierto? Entonces, la sección 11 de instrumentos financieros, en un párrafo por allá, me dice que evalúe y le aplique el cálculo del valor presente, que fue lo que hicimos ahora, para poder determinar si dentro de ese valor, pues, están los intereses implícitos, básicamente. ¿Listo? Si no me los cobran el interés de forma explícita. Diferente, compañeros, es que a nosotros, por ejemplo, nos digan que el equipo costaba 450 millones de pesos, pero que cada mes vamos a tener que pagar el 1% de la tasa de interés. Ah, entonces como ya vamos a tener que pagar un interés, ya tenemos un gasto financiero, nos están cobrando el interés, que es lo que representa la pérdida del dinero en el tiempo, entonces pues yo incorporo mi activo por los 450 millones de pesos y cada mes voy llevando el gasto de interés, que tiene que estar acorde con una tasa del mercado, por supuesto, y cada mes entonces voy llevando ese gasto. ¿Listo? Eso en cuanto a la medición posterior. Hombre, si estamos hablando de propiedad, planta y equipo, la depreciación también debería ser una medición posterior. ¿Listo? Y por último, las revelaciones. Yo aquí, o sea, ojalá no me esté viendo ningún profe, lo siento, pero resulta que yo antes, cuando recién salí de la universidad y me pedían hacer notas y revelaciones, ¿saben yo qué hacía?
exportaba y copiaba y pegaba un auxiliar contable y lo pegaba acá en las revelaciones. Entonces, cuando yo empecé a estudiar esto de las normas internacionales, dije, no, estaba haciendo una cosa horrible. Porque es que las revelaciones, uno no tiene que inventarse las cosas, compañeros. Y aquí también voy a pedirles que seamos un poco más juiciosos en eso. Las revelaciones ya, la estructura ya está dada. O sea, cuando ustedes van a empezar a analizar, voy a abrirles aquí, de hecho, la sección 11 de instrumentos financieros, que es una de las más queridas por mí. Ustedes se van a ir a una parte que dice revelaciones. Recuerden que aquí nosotros no estamos estudiando como una norma dura, yo le digo así, una norma dura como tal, sino que estamos es analizando las políticas contables para que ustedes tengan como las bases para poder decir esto está bien o esto está mal, ¿vale? Entonces vamos a hablar aquí, por ejemplo, voy a ir a la sección 11, voy a ir a la información a revelar. Y la información a revelar básicamente dice, la siguiente información a revelar hace referencia a la información a revelar para pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultado. Las entidades que solo tienen instrumentos básicos y que por lo tanto no aplican la sección 12 no tendrán ningún pasivo financiero medido al valor razonable con cambios a los resultados y por tanto no necesitan información a revelar. Ahora, miren que aquí está esta partecita. De acuerdo con el párrafo 8.5, una entidad revelará en el resumen de las políticas contables significativas la base o las bases de medición. Entonces ya vimos con Liliana que está la del costo histórico o las mediciones que vamos a utilizar, ¿cierto? La base o bases de medición utilizadas para instrumentos financieros y otras políticas contables utilizadas para instrumentos financieros que sean relevantes. Yo quiero mostrarles una estructura. Miren, compañeros, en la sección 11 que ya se las enviamos, siempre traen ejemplos. O sea, es que no hay otra manera de entender esto. Se imagina nosotros entendiendo NIF solamente con el decreto 2420, no, hombre, imposible. Entonces, por ejemplo, la sección 11, que es la del material de estudio, al final, si quieren leerlo, en la página 98, tiene como un modelo de políticas contables para préstamos por cobrar, inversiones en acciones sin opción de venta, y ustedes se pueden guiar por eso, obviamente ajustándolo, mire que aquí está casi todo, obviamente ajustándolo a la estructura que yo les acabo de dar, que es la estructura de reconocimiento, que es la estructura luego de medición inicial, la estructura de medición posterior y finalmente las revelaciones. Esta era la parte, miren. No, esta es... Quiero mostrarles la información que se tienen que revelar. Ok, miremos aquí, bajas en cuentas, creo que ya vimos las revelaciones. Miren aquí, revelación, esta partecita. Entonces, uno tendría que empezar a realizar como una clasificación de los instrumentos que tiene. Insisto, no estamos analizando puntualmente la sección 11, sino que quiero darle los instrumentos para que ustedes las puedan revisar. Bueno. Les voy a enviar el archivo de Excel porque de hecho yo saqué como todas las revelaciones. Permítanme, se las muestro. Revelaciones. Revelaciones, que es un archivo en Excel. Denme un segundo. Porque cuando uno va a auditar, pues a veces no es tan fácil como ir a revisar cada norma, sino que es más fácil. Permítanme un momento. Disculpen, voy a dejar de compartir, pero ya voy. Mientras tomen cafecito, porque todavía nos quedan 40 minutos. Nivel 2 de NIF. Si no la encuentro en este momento, se las quedo debiendo para el próximo, sino que si no, no voy a quedar tranquila. ¿A usted no les pasa eso? ¿Será que la perdí? Permítanme. Capacitación IF. Ya, es que se llama listado de chequeo, no revelación. Lo estaba buscando por el nombre que no era. Bueno, entonces les decía. Se llama listado de chequeo. Yo aquí lo que hice fue entrar como a cada norma y saqué los requerimientos
que se deben, o sea, que exige como la información a revelar. Entonces hay que mirar, por ejemplo, si estamos hablando de la sección 3 de estados, de presentación de estados financieros, entonces revisar, la norma cumple con esto o las personas que presentaron los estados financieros o entidades cumplen con esto. Vamos aquí a la sección 11. Por ejemplo, ¿qué nos pide la información a revelar? En cuanto a la sección 11 de instrumentos financieros. Entonces nos está diciendo que de acuerdo con, bueno, eso fue lo que leímos hace un momento, dice, una entidad revelará los importes en libros de cada una de las siguientes categorías de activos financieros y de pasivos financieros en la fecha sobre la que se informa, en total, en el estado de situación financiera o en las notas. Entonces empieza a dividir. Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en el resultado. Bueno, aquí me trae como los párrafos y el tema normativo. Luego, activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado. Activos financieros que son instrumentos de patrimonio. Entonces, eso de copiar y pegar, ¿cierto? De copiar y pegar en el manual o en las notas de revelaciones, mejor en las notas o en las revelaciones, el auxiliar contable, pues eso ya no se aplica. Y ustedes tampoco se deberían matar tanto la cabecita, porque esto de revelaciones, ya como les digo, ya está dado, ya está escrito. Entonces, aquí terminaríamos como la primera parte, compañeros, de cómo interpretar esos manuales de políticas. Entonces, vamos a revisar el reconocimiento, medición inicial, medición posterior y revelaciones. Y ustedes van a entonces hacer la tarea ya en su empresa y también les sugiero que empiecen a revisar todas las secciones. ¿Cómo uno empieza a entender más fácilmente todo este mundo de las normas internacionales? Para de pronto los que se van uniendo, no sé cómo estamos en redes sociales, en YouTube, creo que estamos por YouTube y bueno, aquí está nuestro amigo Alberto Sánchez, muchas gracias por conectarte, aquí está reportando sintonía. Bueno, entonces les decía, Alberto, me desconcentraste, hombre. Bueno, entonces vamos a dividir esto en 4 partecitas y finalmente, cuando ustedes vayan a empezar a estudiar las normas internacionales, es decir, que, por ejemplo, alguna empresa que aquí tenga inventario, entonces se va a remitir a la sección 13. Entonces, cuando ustedes empiecen a revisar la sección 13, van a determinar que allí van a tener la parte del reconocimiento, la parte de medición inicial, la parte de medición posterior y la parte de revelaciones, ¿vale? Todas las normas tienen esa estructura y esa es la manera más fácil de comprender. Y para su equipo contable, yo siempre les digo, el poderosísimo equipo contable, también cuando se estructuran las políticas de esta manera es mucho más fácil comprenderlo, porque entonces ellos van y revisan la norma, entonces dicen, tiene razón, esta es la manera en cómo se debe operar. ¿Listo? Entonces, primera tarea, leer el marco conceptual o irle tomando como apuntes, por lo menos sacar las definiciones más importantes, leer la sección 2 de conceptos y principios generales, revisar los manuales de políticas de las empresas y si ustedes son muy juiciosos, pues empiecen a revisar la sección 11 de instrumentos financieros, que igual esa ya era una de las tareas, pero es importante que vayan entrando en materia, ¿listo? Para que podamos seguir viendo las otras secciones y sea más fácil de entender. Ahora bien, voy a leer si hasta aquí hay preguntas porque ya vamos a pasar a la parte de otros decretos. Dice, Elsa dice, ¿es decir que cada que se agregue o cambie una actividad se deben cambiar las políticas? No, es que digamos que eso no es una camisa de fuerza, sino que uno tiene que empezar a analizar. Puede, lo que les decía ahora, puede que para un sector de servicios, un sector de salud, las políticas no sean las mismas para una empresa productora. Entonces, al no ser las mismas, los clientes no ser igual, el sector no ser igual, es probable que tengan que actualizar las políticas. Y oigan, una observación también, las políticas no son responsabilidad de nosotros como contadores. Las políticas las debe firmar y las debe aprobar gerencia, que nosotros emitimos de pronto y damos recomendaciones, es cierto, pero la responsabilidad de las políticas no es de nosotros como contadores. Un favor, ¿me puedes explicar qué significa tasa de descuento? ¿Es igual a una tasa del mercado? Bueno, entonces empecemos aquí a revisar. Usualmente la tasa de descuento, sí, finalmente puede ser una tasa del mercado porque es la que se utiliza. De hecho, en la sección 11 dice tasa de descuento, porque esa tasa en los cálculos que hicimos ahorita del valor presente es la que se utiliza para traer este valor futuro, que eran los 450 millones de pesos, al valor actual o al valor presente. Entonces, estamos descontando este valor, los 450 lo estamos descontando con una tasa del mercado. Y aquí esta pregunta de la colega me lleva a aclararles algo. También he notado
que cuando van a hacer, son muy pocas las empresas, también tengo que decirles, son muy pocas las empresas que realizan estos cálculos de valores presentes, pero cuando lo aplican, observo que, por ejemplo, si realizan préstamos a trabajadores o de vivienda, aplican siempre la misma tasa de interés. No podemos olvidar que la sección 11 de instrumentos financieros nos dice que la tasa que se utiliza es una tasa del mercado que represente y refleje como los riesgos y la transacción que se está realizando. Entonces, si yo estoy realizando un préstamo para compra de vivienda, pues probablemente la tasa va a ser un poco diferente cuando yo estoy realizando un préstamo para comprar un carro a un tiempo menor o cuando yo estoy realizando un préstamo para un crédito de consumo. ¿Ven? Entonces, gracias por la pregunta, sé que estás pendiente, pero es importante que revisemos que la tasa que seleccione es una tasa que sea acorde con la transacción y con el hecho económico que estoy llevando a cabo. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Dice, una empresa de familia cuyos activos son los bienes de la familia, eventualmente pueden tener una oficina para alquilar, pero llevan 2 años sin poder hacerlo. No tienen NIF. ¿Cómo se manejan esos activos? Pues realmente no sé hacia dónde va tu pregunta, porque cuando a mí me dicen no tener NIF, para mí no tener NIF es como que no tienes estados financieros, o sea, no tienes contabilidad, porque la contabilidad que hasta este momento es pues debería estar bajo los nuevos marcos, ya no son tan nuevos, pero bajo los marcos técnicos normativos contables. En ese orden de ideas, yo te invito a que si tienes estados financieros, por ejemplo, revises, tú me estás hablando de un alquiler de una oficina. Eso significa que probablemente ustedes tienen en los estados financieros o deberían de tener una propiedad de inversión. Entonces, debes revisar si ese valor o esa oficina cada año se está ajustando al valor del mercado en una transacción que represente como los hechos más recientes en un mercado como tranquilo, le llamo yo, en un mercado que no esté como, eso tiene, como recalentado, por decirlo de alguna manera, desde las finanzas. Entonces, pues unas propiedades de inversión se tienen que actualizar los precios. Si no lo han hecho, querida compañera, no te preocupes. Ahorita, de hecho, vamos a ver cómo se corrigen los errores. Pues ustedes tienen que revisar si, por ejemplo, tendrían que haberlo hecho por allá en el 2017, 2018 y no lo han hecho, y te das cuenta hoy que sí llevan, o sea, obviamente estoy partiendo de un escenario que sí tiene estados financieros, ¿no? Sino que no han hecho los ajustes correspondientes, pues hoy tú podrías reexpresar esos estados financieros, que realmente es más difícil el nombre que en sí el proceso de reexpresarlos, ¿vale? Entonces quédate para que al final puedas ver qué nota haces. Entremos al famoso decreto 1670 del 2021. Vean, les cuento algo. Yo sé que muchos de pronto en este momento estamos como un poco tensionados con todo el tema de la IA, de la inteligencia artificial, porque de hecho creo que Blue Radio publicó un listado de las carreras que iban a desaparecer. Entonces, prácticamente estaban todas. Me da una risa porque había un comentario, entonces decía, obviamente sin desmeritar el trabajo, ¿no? Decían, no, entonces todos a vender bonais porque se desaparecían los abogados, los contadores, o sea, todo el mundo desaparecía. Entonces, analizando este decreto 1670 del 2021, a mí me gusta como investigar varias fuentes, no se queden solo con lo que dice una persona, yo no sé si se los he recomendado aquí, busquen a todo mundo, qué dice Liliana, qué dice Carlos, qué dice Juan Fernando Mejía, todo mundo lean. Entonces yo entré a la IA, al ChatGPT, y le dije, muéstrame el decreto 1670 del 2021, ¿pueden creer que no sabía? La inteligencia artificial no sabe de este decreto, entonces pues yo creo que lo van a ajustar, pero eso es una vaina de que nosotros no vamos a desaparecer. Quería darles como, necesitaba contárselos. Bueno, al inicio yo les hablé de los 3 grupos, ¿sí o no? Les hablé del grupo de las plenas, de las pymes y de las micro. Y resulta que para las micro, allí había una serie de recomendaciones que tuvieran cierto número de empleados, de ingresos y demás. Pero resulta que este decreto 1670 nos modificó esa parte, entonces les voy a explicar cuál. Bueno, primero que este decreto hace que sea más fácil ser del grupo 3 desde el año 2023, porque quita el requisito de tener menos de 11 trabajadores y menos de 500 salarios mínimos en activos, y ahora depende principalmente de los ingresos. Entonces, ¿cómo lo teníamos antes de este decreto 1670 del 2021? Para poder ser del grupo 3, que son los que aplican una contabilidad simplificada o unos marcos simplificados, pues la empresa debería tener una planta de personal inferior a 11 trabajadores, unos activos totales cuyo costo sea inferior a 500 salarios mínimos y unos ingresos brutos inferiores a 6,000 salarios mínimos legales vigentes. Antes teníamos esto para pertenecer al grupo 3. Ahora, ¿cómo quedaron? Entonces vamos a analizar.
teniendo aquí en cuenta que deben aplicarlos todos. Aquí no es como que esto sí, esto no, no. Todos deben cumplir para poder pertenecer a este grupo 3. Y el primero es no mantener inversiones en instrumentos de patrimonio, en subsidiarias, negocios conjuntos o asociadas. O sea, no debemos tenerlo. No estar obligados a presentar estados financieros combinados, consolidados o separados. De hecho, eso es un tema, Dios mediante, un próximo semillero. No realizar transacciones relacionadas con pagos basados en acciones, no mantener planes de beneficios posempleo por beneficios definidos. Básicamente vamos a leer la sección, esa es la 25 de beneficios a los empleados, creo que es la sección 25. Si no es esa, se llama beneficios a los empleados, ¿vale? Para que la ubiquen. No ser cooperativa de ahorro y crédito y no obtener ingresos ordinarios superiores a los topes de microempresas del decreto 957 del 2029, es decir, según la actividad principal. Estamos hablando entonces de que nos dividieron en el grupo manufacturero, en el grupo de servicios y en el grupo de comercio. ¿Y qué deberíamos para este año? Entonces, no tener ingresos superiores a 895 millones, a 1.253 para la empresa de servicios y a 1.701 para la empresa de comercio. Si tenemos unos ingresos inferiores a esto, que la verdad a mí me parece manejable, porque las empresas en Colombia, las empresas que no son tan grandes, pues de pronto facturar 141 millones al año, para unas sean fáciles, para otras quizás no tanto. Entonces, pues es mucho más fácil acceder a este grupo 3. Como les decía, el grupo 3 es el que lleva como unos marcos simplificados, de pronto el cálculo del valor presente no se maneja de esa manera, porque básicamente todo se lleva como al costo. Si ustedes a mí me preguntan, Liliana, ¿me quedo en el grupo 3 o me quedo en el grupo 2, que es el grupo de pymes? Miren, yo a mis empresas las dejé en la mayoría en el grupo 2, que es el grupo pymes, pensando en que esa empresa va a crecer en algún momento. Y resulta que si esa empresa crece en algún momento y yo la tenía en el grupo 3 y ahora resulta que por tope se pasó al grupo 2, entonces yo debo hacer nuevamente, elaborar nuevamente un ESFA, ¿cierto? Estando en el grupo 3 en el número de tiempo, aplicando unas políticas que son simplificadas, y si la paso al grupo 2 para pymes, yo tengo que volver a hacer un ESFA, que el ESFA es el estado de situación financiera de apertura, aplicando unas políticas, básicamente como si toda la vida yo hubiese aplicado NIF para pymes, o sea, las grupo 2, las secciones. Entonces ahí yo me ponía a pensar y yo le decía, bueno, yo entro a una empresa con el fin de poder aportar a esa empresa y que la empresa pueda crecer, porque si la empresa crece, pues yo puedo cobrar más. Es simple, ¿sí o no? Ahí va también parte de nuestra responsabilidad social. Entonces, si yo paso al grupo 3 luego al 2, donde quizá esa relación de costo-beneficio, pues no, en tiempo, en dinero, porque van a tener que hacer otro proceso de implementación y demás. Entonces, pues si ustedes quieren dejar a sus empresas en el grupo 2, a mí me parece realmente maravilloso. Eso no afecta en absolutamente nada. Pero si usted definitivamente quiere quedarse en el grupo 3 porque no quiere hacer cálculos del valor presente o porque su empresa realmente es muy pequeña y no quiere complicarse tanto la vida, entonces, pues estos son los nuevos requisitos que empiezan a regir desde este momento. Ahora sí, sigamos con nuestra sección 10. Cuando hablamos entonces de políticas, estimaciones y errores contables, nos estamos dividiendo en 3 categorías. Y de acuerdo a la categoría o de acuerdo al tipo de cambio que yo voy a realizar, asimismo tengo que aplicar lo que vamos a aprender hoy o lo que hemos aprendido hasta este momento. Cuando ustedes van a realizar cambios en las políticas contables, los cambios se realizan de manera retroactiva. Les pongo un ejemplo, y un ejemplo que pasó en muchas empresas. Cuando empezamos a estudiar las normas internacionales, en la sección 11 de instrumentos financieros, había un párrafo, o de hecho varios ejercicios, donde planteaban todo a 90 días. Entonces, es que fulanita Conter le debe a Liliana y excede 90 días, y ahí le hacían a uno como el cálculo del valor presente y lo deterioraban. Entonces, muchos, no sé, contadores, colegas y demás, se quedaron con la idea de que los cálculos del valor presente se realizaban a 90 días y todo el mundo, no, 90 días no puede ser. Si usted se demora más, yo no le vuelvo a sacar o a dar crédito ni vuelva por acá, porque la gente entró como en pánico escénico. Esos son, yo bromeo con mi equipo de una de las empresas desarrolladoras de software, yo le digo, esos son de los momentos que a los contadores nos mantienen humildes. Cuando creíamos que todas las transacciones que excedían 90 días había que hacerle cálculo del valor presente.
Entonces vamos a suponer que una empresa se quedó con eso, se quedó con esos 90 días y empezó a aplicar eso en sus estados financieros. Y a partir de hoy, de este semillero de Accounter, se dieron cuenta que no, que la norma realmente nos dice es que analicemos después de 360 días, ¿cierto? Y que evaluemos si el valor presente ahí sería material, porque un ajuste o un cálculo del valor presente en 90 días, pues realmente como que no vale la pena. Entonces ustedes deciden cambiar las políticas, le entregan el borrador al gerente y le dicen, miren, esta es la versión 2 de las políticas de la sección 11 de instrumentos financieros, especialmente en el tema del deterioro de cartera, y ya no va a ser 90 días, sino que va a ser 360 días. A partir de ahí le empiezo a hacer su deterioro de cartera. Entonces el gerente la aprueba y la firma porque no es responsabilidad de nosotros. Ustedes ahí estarían cambiando una política contable. Como están cambiando una política contable, ustedes tienen la obligación de aplicar de manera retroactiva esos cambios. ¿Qué significa eso? Dejar los estados financieros como si toda la vida ustedes hubieran estado aplicando esa misma política de los 360 días. Obviamente eso tiene una excepción y es que si yo determino, por ejemplo, que la política es impracticable por un tema de costo-beneficio, porque se quemó el software o porque, etcétera, algo que sea obviamente de peso, ¿no? Pues ustedes podrían decir, no, mira, la declaro impracticable y sigo aplicando esa política de aquí en adelante. Esa es una de las opciones. Entonces, algo muy diferente son cambios en políticas contables. Entonces, cambios en políticas de forma retroactiva, a menos de que yo la declare impracticable y sigo de aquí en adelante. Pero como primera norma, retroactivo. Y el segundo cambio que se podría dar es el cambio en las estimaciones. Y un cambio en una estimación es de manera prospectiva. ¿Qué es un cambio en una estimación? Supongan que ustedes, obviamente nosotros debemos tener muchísima comunicación con el gerente porque nosotros somos partners de la información, somos coequiperos para que la empresa salga adelante, ¿sí o no? Entonces, compraron el vehículo y a Mile le dijeron que ese vehículo de 450 millones lo iban a utilizar en 5 años. Vamos a imaginar que ese vehículo era para distribución de combustible, 5 años. Y resulta que al 31 de diciembre, o a 9 años, hagámoslo 9 años mejor, al 31 de diciembre del 2022, el gerente se acerca un poco cabizbajo donde Mile le dice, ¿te acuerdas de ese carro que compramos en 450 millones? No, pues imagínate que ese carro, en esa gama salió malo el motor. Y la vida útil de ese vehículo ya no va a ser 9 años, sino que va a ser 4 años o va a ser 3 años. ¿Ahí qué tendría que hacer la colega Mile? Pues Mile va a decir, se tendría que preguntar, oiga, ¿y esto es un cambio de política o esto es un cambio de estimación contable? Entonces nosotros vamos a decir que esto es un cambio de estimación contable porque una vida útil que teníamos en X valor la vamos a pasar a X tiempo, ¿vale? Y las estimaciones contables son de aplicación prospectiva, es decir, en adelante. Y finalmente, que aquí es donde nos vamos a dedicar otro buen tiempo, porque yo sé que a ustedes les interesa aprender a reexpresar los estados financieros. Entonces, el tercer cambio que se nos podría dar en este ejercicio o en este escenario sería la corrección de errores de periodos anteriores. Y básicamente cuando nosotros tenemos este tipo de errores, porque por supuesto somos humanos y podemos confundir 100 millones con 100.000 pesos, entonces lo que hacemos es, en la mayoría de los casos, pues reexpresar la información comparativa. Entonces yo voy a comenzarles aquí a explicar, bueno, algo muy importante, pues que a media horita, algo muy importante. Cuando nosotros estamos en el tema de las políticas contables, debemos tener uniformidad de las políticas. Entonces, la uniformidad de las políticas contables es muy importante en la NIIF, perdónenme ahí porque estamos en pymes, en la NIIF para las pymes, porque permite mejorar la comparabilidad de la información financiera. Sin embargo, es posible que la entidad deba cambiar su política y esto pueda conllevar a romper su uniformidad. ¿Eso qué significa? Voy a ponerles un ejemplo con el deterioro de cartera y oído aquí porque esto les puede pasar en la vida real. Nosotros somos NIIF para las pymes y como primera opción de deterioro de cartera o de cuentas por cobrar mejor, tenemos la de realizar el cálculo del valor presente. Entonces ustedes a diciembre 31 tienen la tarea, de hecho la próxima cápsula va a ser de este tema por si quieren revisar la próxima semana, estén pendientes de la página de Accounter que hay un material buenísimo. Entonces, cuando yo a diciembre 31 analizo mi cartera y le digo a la señora de tesorería, que a veces usualmente es uno, ¿no? Porque uno es el todero, o le digo a la señora de pagos, que usualmente es uno, porque uno es el todero, o a la de nómina, que usualmente es uno,
Mentiras, pero sí, le dice uno a la persona de cartera, mira, lístame la cartera por edades, y uno empieza a analizar esas facturas que exceden los 360 días, que por política vamos a dejar en 360. Entonces la norma dice, si tú eres NIF para las pymes, debes realizar el cálculo del valor presente y determina cuál es el dinero que has perdido porque tu cliente fulanito no te ha pagado a tiempo. Entonces tú dices, es que sí, yo no le cobro intereses explícitos a fulanito, porque es que aquí a nosotros nos da una pena. No les cobramos intereses explícitos por ese dinero, por ese tiempo, esa factura que se está demorando. Ok, entonces si no le cobras interés explícito, revisa el cálculo del valor presente para que vayas ajustando la pérdida del dinero en el tiempo de esa cartera que te dejaron de pagar. Simple. Eso está por política. Recuerden, los cálculos los van a tener, pero yo quiero que se lleven el concepto. Entonces, eso está por política. Y resulta que ustedes luego vieron por allá la cápsula de Liliana, en donde decía que en las plenas hay un tipo de política que se llama el deterioro por método simplificado. Y que yo me doy cuenta que ese deterioro por método simplificado lo que hace es que yo no tengo que hacer cálculos del valor presente, sino que sencillamente hoy vino fulanito a cobrar, hoy vino fulanito a comprar, yo incorporo esa partida en mis estados financieros, en mi información financiera, y es que existe la probabilidad de que fulanito no me pague. Entonces, ahí mismo en esa factura, en esa cuenta por cobrar, mejor factura, sáquense eso de la cabeza, ahí mismo en esa cuenta por cobrar, yo puedo incorporar el deterioro de esa posible cartera. Entonces, esto es lo que se llama método simplificado. Y no tengo que hacer ni cálculo del valor presente, ni ir a la superfinanciera, ni al banco, ni tomar la tasa, nada de eso. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que antes, que es mucho más fácil en este modelo. Entonces, ustedes pueden decir, no, entonces voy a cambiar la política. En el 2022 voy a manejar el deterioro financiero y en el 2023 voy a manejar el otro tipo de política. Aquí es donde nosotros nos están pidiendo básicamente que hacerlo como por fuerza mayor, porque es importante tener uniformidad en las políticas contables de un periodo a otro para que pueda ser comparable. Ustedes deben leer una parte, o les sugiero mejor, perdón, que lean cuáles son esas cualidades y esas características cualitativas que deben tener los estados financieros, donde las encuentran en la sección 2 de conceptos y principios generales. Y eso nos da a nosotros una luz como para comprender que tenemos que dejar de ser creativos y que no podemos hacer esos ajustes que son legales, porque yo aquí no les estoy hablando nada. Cuando yo les hablo de contabilidad creativa, créanme que yo no les hablo de nada legal. Yo les estoy hablando de cosas que son legales, pero que pueden distorsionarnos un poco la información financiera. ¿Listo? Entonces, es importante que tengamos uniformidad en las políticas para que podamos tengamos estados financieros comparables y así poder tomar decisiones. Ahora les pongo un ejemplo. Si ustedes cambian las políticas contables a hoy o a diciembre del 2022, ustedes en sus notas y sus revelaciones deben generar una revelación para ese cambio de política contable. Entonces, por ejemplo, en el año 2000, vamos a suponer que esa X es 20, yo sé que no es 20, pero vamos a suponer, ¿listo? En el año 2022, de acuerdo con una modificación en la sección, es decir, que la sección 11 de instrumentos financieros de la NIF para las pymes, la entidad cambió su política contable para el deterioro de cartera. Anteriormente, la entidad tenía que se realiza el deterioro a través del cálculo del valor presente utilizando una tasa de interés del mercado, realizando el efecto al 31 de diciembre para determinar la pérdida del dinero en el tiempo. Resulta que actualmente la entidad X cambió, o sea, actualmente la entidad que realiza pues el deterioro a través del método de pérdida, eso tiene un nombre técnico, a través del método de pérdidas simplificadas, se llama así, ¿listo? Este cambio en la política contable se ha contabilizado retroactivamente y la información corporativa para el año, vamos a suponer que en el 2021, se ha reexpresado. El efecto del cambio consiste en una reducción de 20.000 unidades monetarias, llámese pesos, en ganancias para el año que finalizó al 31 de diciembre del 2021. Además, las ganancias acumuladas iniciales para el año 2021 se han reducido en 80.000, que es el importe yo ya les voy a mostrar para que lo vean ya desde el tipo numérico. Con esto quiero contarles que si ustedes deciden realizar el cambio de políticas contables, tienen que dejarle una nota en la revelación. ¿Qué no constituyen cambios en las políticas contables? ¿Qué no es un cambio en una política contable?
La aplicación de una política contable para transacciones, otros sucesos o condiciones que difieren sustancialmente de los ocurridos con anterioridad. O sea, nunca hemos tenido este hecho económico así súper complejo. Entonces, pues eso no implica un cambio de política. Eso implica lo que nos decía ahorita la compañera, creo que era Gloria, pues es que vas a tener unas nuevas políticas porque es un nuevo sector, entonces actualízalas. No constituye un cambio en las políticas contables la aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros sucesos o condiciones que no ocurrieron anteriormente o que no eran significativos. Y tampoco constituye un cambio de política contable cuando en el modelo del costo, un cambio en el modelo del costo cuando ya no está disponible una medida fiable del valor razonable o viceversa para un activo que esta norma requiera. Voy a ponerles un ejemplo práctico. El mismo caso de la compañera que nos dijo ahorita que tenían unos locales por allá en alquiler. Cuando yo tengo un terreno o un edificio, no estoy hablando de carros, no estoy hablando de montacargas, no estoy hablando de cámaras, estoy hablando solamente de terrenos y edificios que los tengo para alquiler o para que me generen rentas o plusvalías, pues cuando eso va ganando valor, yo siempre a diciembre, oigan, yo no estoy diciendo cuando quiera, estoy diciendo a diciembre 31 de cada año, los valores de esos activos que se miden al valor razonable, o sea, los valores de esas PI, de esas propiedades de inversión, tienen que ajustarse al valor razonable. Pero resulta que una de esas finquitas quedaba en Timbío, Cauca, y Timbío en Cauca es probable que en este momento, pues no se pueda pasar. O por ejemplo, Rosas Cauca, que es probable que no se pueda pasar por el derrumbe que hubo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una propiedad de inversión que la he venido manejando en todos los años al valor razonable y que muy juiciosamente al 31 de diciembre realizaba mi incorporación y mi ajuste al valor razonable y de un momento a otro esa propiedad de inversión, yo ya no puedo medir el precio con fiabilidad, ya no puedo. Entonces, pues eso ya me cambia el valor razonable al modelo del costo. ¿Cuál es la principal diferencia entre esos dos modelos? Que, por ejemplo, lo que les decía, el valor razonable es que yo siempre a diciembre 31 tengo que ajustar estas propiedades o estos activos, por decirlo de alguna manera, al valor del mercado al 31 de diciembre. Y esto implica, por ejemplo, las propiedades de inversión que yo bajo NIF no le hago depreciación. Ah, Liliana, pero es que si las cambias al modelo del costo, porque deja tener un valor comparable, si yo la cambio al modelo del costo, aquí sí voy a tener que hacer una depreciación y probablemente calcularle un deterioro, ¿ves? Entonces lo que nos está diciendo esta partecita aquí es que un cambio en el modelo del costo cuando ya no está disponible una medida fiable del valor razonable para un activo que esta norma requería o permitía en otro caso medir al valor razonable. Cuando esto suceda, entonces pues esto no constituye un cambio de las políticas. Ah, es que ya pasé de valor razonable al costo, entonces toda la vida vuelvo y no. Desde ese momento en adelante es que tú empiezas a hacer el cambio, ¿vale? Revisemos esta última parte y con esto cerramos aquí. Hablemos de las correcciones de errores de periodos anteriores. En la medida en que sea practicable, una entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores. ¿Qué errores se nos pueden presentar? Pues errores aritméticos, errores en la aplicación de las políticas contables y también se nos pueden presentar fraudes. Los errores contables tienen lugar, perdón. Listo. Los errores contables tienen lugar cuando los estados financieros de uno o de varios periodos anteriores contienen transacciones mal contabilizadas debido a inexactitudes aritméticas o de digitación, o también por el desconocimiento de hechos o a las políticas contables aplicadas de forma errónea o fraudes. Ejemplo, vamos a poner aquí, ejemplo. Resulta que en el ejercicio contable del año 2021, una entidad descubre que una factura de 80 millones que fue enviada por el proveedor en el 2020 se contabilizó por 8 millones. Solamente faltó un cerito, o sea, era por 80 y la contabilizaron por 8 millones, debido a un error de digitación. Se puede decir que esta situación entonces corresponde a un error contable porque la entidad omitió un gasto de 72 millones de pesos que afectó la utilidad del ejercicio del año 2020
y el saldo de bancos o las cuentas por pagar de los estados financieros de ese año. Vamos a suponer que eso sucedió. Listo, afectó las cuentas por pagar. Entonces, la sección 10 del estándar para pymes, que es la que nosotros estamos viendo, nos va a dar una instrucción de cómo nosotros tenemos que proceder. Y para eso existen unos pasos. Mire, yo soy la señora de los pasos, porque como yo soy tan, ¿cómo decirlo? Como tan visual, como les dije hace un momento, a mí me tienen que decir esto, esto y esto, y a mí ya me queda más claro. Entonces, el paso número 1, cuantificar el impacto del error en los estados financieros. En este paso se deben determinar las cuentas de los estados financieros y el valor por el cual resultarían afectadas. Entonces ya lo hicimos, ¿cierto? Estamos diciendo que el impacto del error fue de 72 millones de pesos, que vamos a afectar el gasto o el ejercicio de ese periodo contra cuentas por pagar. Nosotros estamos ubicados, cambiémoslo un poco en las cifras. Estamos ubicados en el año 2023, ya presentamos informes, ya presentamos estados financieros, ya reportamos a la Superintendencia de Salud, ya vamos a reportar a la Superintendencia de Sociedades y nos dimos cuenta hoy, 2023, de un error de una factura del año 2022 que se registró por 8 millones de pesos y era por 80. Entonces ya hicimos el primer paso, que era cuantificar el error en los estados financieros. Segundo, debemos determinar la materialidad del error. Cuando a mí me preguntan, voy a decirles literal qué es la materialidad. La materialidad es la capacidad que tiene un hecho económico para influir en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. Para evaluar la materialidad de un error pueden considerarse sus efectos sobre las ventas totales del periodo, las utilidades del periodo, los activos totales o la partida sobre la cual el error puede tener efectos sustanciales. En palabras más o palabras menos, siempre pregúntense, ¿este error por esta omisión de este valor en los estados financieros me afectaría la decisión que algún socio o alguna entidad hubiese pues tenido que tomar? O sea, si yo al haber quitado ese valor o al haber registrado un valor errado, ¿me afecta las decisiones en algún momento? O sea, ¿me cambiaría la situación o el rumbo de la empresa? Si la respuesta sí, es probablemente que ese error es material. Sin embargo, existen unos procedimientos analíticos, y aquí los que son revisores fiscales pues la deben tener clarísima, existen unos procedimientos analíticos en donde tú determinas para tu empresa qué es material, porque puede que para Counter sea material 500 millones de pesos, pero para mí sea material 1 millón de pesos, por ejemplo. Entonces hay que determinar si ese error es material o no es material. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que ese error es material, estando en el año 2023, de un error del 2022, si yo me doy cuenta que ese error es material, debo reexpresar los estados financieros. Si se considera que el error es material, se reexpresan los estados financieros. ¿Y qué se hace en ese caso? En estos casos, el error debe corregirse contra el patrimonio, utilizando la partida de ganancias acumuladas o la que se considere conveniente. A mí me parece tan importante que podamos aclarar esto, compañeros, porque yo no sé si ustedes o algunos profesionales, recuerden que aquí tenemos semilleros, o sea, personas recién graduadas y demás, ustedes se van a encontrar con algo y una idea, es que cuando nosotros nos dicen reexpresar estados financieros, nos pareciera que tendríamos que ir a abrir el programa contable. Cuando yo les digo abrir el programa contable, es que cada año uno hace un cierre de operaciones, ¿cierto? Recuerden que aquí también tenemos estudiantes. Uno hace un cierre de operaciones y el cierre de operaciones se hace en el software o en el ERP que uno tenga. Entonces, cuando dicen, mira, es que te equivocaste en tal cifra, uno lo primero que se imagina es que tiene que ir a ese año, en el año 2022, a abrir y levantar el cierre, abrir los meses y hacer el ajuste. Ojo que no. Si yo ya presenté mis estados financieros, ya no hay nada que hacer. Si yo ya presenté mis estados financieros, la reexpresión que yo tengo que hacer, la tengo que hacer extra programa contable. Es decir, tengo que hacerla ya sea en el Excel, en el Word, en el PDF, en donde financieros, y ahí es donde yo realizo el ajuste. Pero los periodos anteriores no los puedo tocar. ¿Listo? Siempre y cuando el error sea material. Entonces, si es material, reexpreso los estados financieros. ¿Cómo se reexpresa un estado financiero? Imagínense que aquí estaríamos entonces hablando del año, bueno, vamos a poner aquí nuevamente el ejemplo. Este sería el año 2023 y este sería el año 2022. Entonces, en el año 2023, las cuentas por pagar van a estar en 8 millones de pesos, porque hasta aquí no hemos hecho el ajuste. Y
En el año 2023 se supone que la utilidad del ejercicio pues fue 292 millones de pesos. Y resulta que reexpresando los estados financieros, pues yo me doy cuenta que no eran 8 millones, sino que eran 80 millones de pesos. Es decir, que teníamos una pequeña diferencia de 72 millones de pesos. ¿Qué hacemos con esta pequeña diferencia? Lo que hacemos es afectar las partidas. Entonces dice así, cuando la actividad presente los estados financieros del año 2023, vamos a poner aquí 2023, deberá presentar la información comparativa corregida. Además, durante el 2023, la entidad debe efectuar el siguiente registro para afectar las cifras de contabilidad. Entonces, oído que aquí ya hay dos momentos. El error es del año 2022, yo estoy en el año 2023. El año contable 2022 ya no lo toco en el sistema, solamente cambio los estados financieros, los cambio en Excel, en Word o en PDF. Pero como yo me di cuenta de este error en el año 2023, yo tengo que ir a marzo 29, abrir una nota interna, una nota contable, y en esa nota contable voy a mover las cuentas de ganancias acumuladas. Llámese la 3710, la 3705, muevo la cuenta de ganancias acumuladas por la diferencia del impacto, que en este caso serían 72 millones de pesos, y lo llevo contra cuentas por pagar. ¿Listo? Entonces, se debe tener en cuenta que este registro no se realizó en los libros de los periodos anteriores, sino en el del periodo en que se descubrió el error. Y esta es la manera entonces en cómo se corrige un error cuando es material. Ahora bien, si el error es inmaterial, fueron 500 mil pesos. Hoy recibimos la factura. Corregirlo en el resultado de los periodos en el periodo en que se descubre. Es decir, cuando el error no es material, la norma permite que se corrija contra los resultados del periodo en que se detecta, afectando las utilidades del ejercicio. Es decir, reconoces el gasto contra pues como te va a quedar el gasto, te va a afectar la utilidad del ejercicio prácticamente. Entonces, en este caso no hay que reexpresar los estados financieros. Aquí me voy a salir un momento del tema. Y ya con esto cerramos. Yo quería hablarles del decreto. Nos quedan 15 minutos. Bueno, no quiero llevarlos corriendo. Quiero explicarles algo de esto, cómo se evita en la práctica. Salgámonos un poquito de normas internacionales. ¿Sí? Como que hagamos una pausa hasta lo que hemos visto en este momento. Yo he optado para que dentro de los nuevos procedimientos que como contadores nosotros debemos tener, es que siempre se descargue el token de la DIAN. Insisto, no estoy hablando de NIF. Aquí pongamos la hojita en blanco. Cuando uno descarga el token de las NIF, cuando uno descarga el token de la DIAN, cierto, que por cierto ese token hay que descargarlo los siguientes 10 días del mes, entonces tú cierras, mejor dicho, el día 11 de cada mes descarga el token de la DIAN. Ese token es el que se saca por los movimientos de habilitación, donde están los documentos emitidos, recibidos y demás. Y esto me ha salvado de unos chicharrones, porque yo cada mes estoy conciliando. Si me exporta ese token de la DIAN todas las compras que están de factura electrónica, pues yo estoy haciendo la validación con mi software, o estoy haciendo mi validación con los libros contables para ver qué se me quedó por fuera. Entonces, este paso número 4 de que los errores sean inmateriales o también materiales, se puede mitigar estableciendo esos procesos del token. De hecho, yo estoy trabajando ahorita, yo no sé si les he contado, y perdón, Carmenza, esto no es publicidad política pagada, y no les va a demorar mucho. Yo estoy creando con un grupo de ingenieros una aplicación que se llama Contatool. Y esa aplicación que es Contatool lo que precisamente va a hacer eso, es traer de manera automática todos los tokens de la DIAN y va a leer mi software contable para poder hallar las diferencias. Eso nos va a evitar, en serio, nos va a evitar chicharrones enormes que la inteligencia artificial pues ya de la DIAN le queda muy fácil. ¿Listo? Cerramos el paréntesis. Entonces, si el error es inmaterial, pues debemos corregirlo. Ahora bien, a nosotros nos encanta la parte fiscal y a veces se nos hace un poco difícil separarnos, ¿listo? Y es que el descubrimiento de errores en los estados financieros puede tener efectos sobre las declaraciones tributarias presentadas por la entidad, las cuales deben corregirse cuando sea necesario. Si usted identificó un error que era del año pasado, le sugiero que revise
el artículo 588 y el artículo 589 del Estatuto Tributario, los cuales establecen los términos para corregir las declaraciones. Entonces, no voy a tocarles este punto, esto puntualmente, pero solamente les voy a dejar mencionado que tienen que revisar el artículo 588 y el artículo 589 del Estatuto Tributario. Ya esto lo abrimos, lo revisamos, perdón, si se deben abrir los libros de periodos anteriores, ya dijimos que no. Esta pregunta me parece interesante, y es que si al nosotros corregir unos estados financieros, que si debemos presentarlos nuevamente. Y la respuesta es no, que si debemos publicarlos. Por ejemplo, nosotros en el sector salud tenemos la obligación de publicar los estados financieros el 30 de abril. Subimos unos archivos que se llaman FP y nos toca publicarlos en las páginas, en la página web. Entonces, la respuesta es, tú ya expresaste unos estados financieros, ¿tengo que publicarlos? La respuesta es no. Los estados financieros no se deben publicar de nuevo cuando se han reexpresado. La corrección de errores solo tiene impacto en los próximos estados financieros que presentará la entidad. Nosotros tenemos, Carmencita, tenemos 10 minutos. No sé si le damos a la pregunta o termino este tema. O mejor en el próximo semillero abordamos aquí para no llevarlos corriendo, porque sé que aquí van a salir varias preguntas. Tranquila, sí, como lo quieras manejar, señora. Miramos como las preguntas mejor, ¿cierto? Para no llevarlos. Bueno, señor. Listo. Bueno, entonces, revisemos aquí. Las políticas contables con el decreto 1670 del 2021, la obligación de actualizarlas sería en el 2023, sí. No entendí bien cuál fue el cambio del grupo 3. Listo, revisémoslo entonces. No. El cambio del grupo 3 es que antes, para que tú pudieras pertenecer al grupo 3, debías cumplir con una planta inferior de personal inferior a 11 trabajadores. Los activos de los estados financieros, pues el costo debería ser inferior a 500 salarios mínimos y los ingresos brutos debían ser inferior a 6,000 salarios mínimos para pertenecer al grupo 3. Ahora no, ahora son estos otros parámetros, tienes que cumplirlos todos, o sea, no mantener inversiones, no estar obligado, no realizar transacciones relacionadas, no mantener planes y sobre todo cumplir con estos topes de los ingresos. No pueden ser superiores a estos ingresos. Si cumples todos, o sea, estos 6 puntos, puedes pertenecer al grupo 3. De lo contrario, no. Pero ¿qué pasa con una factura que tiene más de 360 días, pero al revisar es porque no se hizo la nota crédito en el 2022? ¿Puedo hacer el deterioro mientras en el 2023 hago la nota crédito, ya que estaríamos mostrando una utilidad que no es real? Esa pregunta me encanta. Y para ello me voy a permitir compartirles por aquí una... Y listo, vamos a revisar aquí lo del deterioro de cartera. Falta que no lo tenga aquí. Mira, esa pregunta que nos hace el colega es básicamente, vamos a hablar de las cuentas, insisto, por eso inicié diciéndoles, yo amo el plan de cuentas, para mí se me hace más fácil entenderlo así, aunque las normas internacionales no son poco, ¿listo? Cuando yo hablo de un deterioro de cartera, básicamente nos exige la sección 11 de instrumentos financieros, es que al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. En ese orden de ideas, pues uno tendría entonces que aprender y decir, analicemos qué significa una evidencia objetiva del deterioro. Entonces, ¿cuándo hay evidencia objetiva? Cuando nuestro cliente tiene dificultades financieras significativas, tanto el cliente o el obligado. Eso es una evidencia. Cuando existen infracciones del contrato, tales como incumplimiento o moras en el pago de los intereses o del capital o del principal. El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, otorga a este concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. Y pasa a ser probable que el deudor entre en quiebra u otra forma de reorganización. Entonces, yo te sugiero que amplíes con la sección 11 la parte en donde dice evidencia objetiva del deterioro,
Pero si nosotros nos vamos técnicamente a revisar eso de evidencia objetiva del deterioro, a mí me parece que esa cuenta por cobrar no tiene evidencia objetiva del deterioro, porque ahí lo que pasa es que esa cuenta por cobrar es porque no hemos aplicado una nota, no porque corresponda a un hecho económico. ¿Listo? Entonces, en mi criterio no le aplicaría allí un deterioro. Dicen que dónde pueden obtener toda la información, a ustedes se las van a enviar en el enlace mañana. Ajá, usualmente, ahí la verdad fue error mío, porque usualmente yo esta camisa se lo envío antes, pero entonces mañana, si Dios quiere, se los hacen llegar al correo de las personas que están inscritas. Tengo una pregunta, un local lo tengo a costo 100 y el avalúo es 1000. Esta empresa es familiar. Son dos cosas diferentes. Esa pregunta también me gusta porque una cosa es la parte fiscal y los avalúos se utilizan para la parte fiscal, ¿cierto? Y una cosa es norma internacional diferente. Entonces, la norma internacional, más que el avalúo, lo que te exige puede ser que la medida del avalúo se acerque a la realidad o al valor razonable de la empresa, como puede que no. Entonces, yo lo que te sugiero es, si usted sabe que en norma internacional ese es el valor comercial o ese es el valor razonable que es técnicamente, pues puedes ajustarlo. Y en el valor fiscal, pues sí, sí lo puedes hacer. De hecho, en la charla que dictó el doctor Valencia, yo no había estado en charlas con él, pero en el evento que hubo en Bogotá presencial, él decía algo muy chévere. Y es que, por ejemplo, estoy hablando de la parte fiscal, ¿no? Vamos, hojita en blanco nuevamente. En la parte fiscal, cuando uno no había incorporado el avalúo de un bien y se daba cuenta en cierto año, en el año 2023, 2022, podrías incorporar los avalúos de todos esos años. O sea, como el reajuste fiscal lo podrías hacer de los mismos años para que lo tengas presente. Dice, para el token de la DIAN no muestra las operaciones. Qué pena con ustedes. Precisamente eso que dice aquí la colega es cierto. Por eso mi sugerencia es que siempre lo revisen a los 10 días. ¿Por qué no les aparecen todas las operaciones? Porque desde el anexo técnico, y aunque eso no es tema, mentira, sí, en la parte de semillero vamos a hablar de hasta documentos equivalentes electrónicos, como el anexo técnico de la DIAN te da hasta 10 días para que tú envíes las facturas de venta electrónica, o sea, tú como emisor, tú resulta si nosotros descargamos el token el 5 de abril y el 5 de abril mi cliente lindo no había enviado esa factura electrónica, entonces pues no va a aparecer en el token de la DIAN. Por eso les sugiero que el token lo descarguen a los 10 días. Si una empresa no ha depreciado, ese error es material, entonces se hace toda la depreciación en el año 2022. Debes reexpresar los estados financieros, debes reexpresarlos. Recuerda que los haces en Excel, en Word, en PDF. Debes reexpresarlos y hacer el ajuste en las utilidades acumuladas de este año. Dice la misma compañera del token, me encanta. Dice, yo hago comparativo entre mi tabla dinámica que hago del token y mi balance de comprobación por tercero. Y si hay diferencia, reviso contra documento. Excelente. Estás dentro del 1% de los contadores que lo hacen. En el caso que no existen ganancias acumuladas para corregir el error, se crea la cuenta en el patrimonio y no importa que quede negativo. Esa es una muy buena pregunta. Déjame yo averiguo esa porque voy a elevar la consulta a Super Sociedades. Porque si está negativo, yo te diría, o sea, la norma es clara en decir que todas irían contra ganancias acumuladas. Entonces, si tú vas a dejar las ganancias acumuladas de ese periodo, bueno, lo correcto es que sí. Si tú vas a dejar las ganancias acumuladas en ese periodo y te quedan negativas, pues eso qué significa que cuando cierres este año y cierres el siguiente, pues entonces esas ganancias se van van a disminuir el saldo. Entonces, revisa el tema, revisa bien el tema porque hay un tema que se llama enjugar, ¿no? Enjugar las ganancias para ver si lo podríamos hacer de esa manera. De todas maneras, yo quedo con la tarea. Voy a preguntarle algo de la super si han tenido ese caso, cómo se podría manejar. Esa es pregunta de parcial, pero me parece súper chévere. Pero yo de primera te digo sí, déjalo en el patrimonio porque la norma es clara. Hay que dejarlo contra el patrimonio. Listo, Carmenza. Bien, doctora, muchas gracias. Bueno, aquí les quiero aclarar en el chat, les estoy dejando el link. Recuerden que los semilleros anteriores los encuentran en nuestra página, en la sección grabaciones, semillero. Ahí están los dos grabaciones anteriores y la de hoy obviamente la van a encontrar allí dentro de los siguientes 5 a 8 días hábiles junto con el material. Entonces, para que estén súper pendientes, también el semillero normalmente se transmite por YouTube,
Hoy tuvimos un inconveniente y no se transmitió, pero los dos anteriores están en YouTube y una vez salga la grabación, pues también lo dejaremos como grabación de YouTube. Entonces los encontrarán en ambos sitios dentro de los siguientes 5 a 8 días hábiles, igual el material. Entonces, doctora, muchísimas gracias. Con Estamos gusto. entonces pendientes de publicar la próxima fecha del semillero para que estén muy pendientes. Listo, bueno, gracias a ustedes por la invitación y por supuesto gracias a los asistentes. La idea es que, yo siempre termino con una frase, yo no sé, ¿ya dejé de compartir o todavía estoy compartiendo? Aún estás Espera, compartiendo, sí, espérate, miremos señor. la frase de hoy, siempre me gusta cómo dejarles. La frase de hoy es, el trabajo duro hace que desaparezcan las arrugas de la mente y del espíritu. Así que el objetivo es que lo que aprendimos hoy o los que refrescaron conocimientos, pues no se quede como solamente aquí, ¿no? En lo que nosotros estamos viendo, sino que de verdad le saquen provecho y puedan realizar las lecturas para que luego podamos realizar los debates, que finalmente ese es el objetivo del semillero. Así que gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en la próxima. Gracias, Carmenza, por la invitación. Un placer. Gracias, doctora, sí, señora. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. A las personas que están inscritas en el curso de profundización jurídica, nos vemos mañana a las 4 para continuar con el taller con el doctor Valencia. Y a los de que no, pues igual, un abrazo, una feliz y bendecida Semana Santa, que tengan un feliz descanso. Ya es a partir del lunes, entonces el Señor los bendiga, que tengan ese tiempo también de bendición, de oración o de descanso. Muy bien. Bueno, gracias, Gracias, que estén bien. doctora. Chao. Bien, hasta luego. Hasta Bendiciones luego. para todos.